Bueno, muy buenos días. Queríamos, junto a la responsable del centro de vacunación, Edita Sudeste, y con Leo, volver a tomar contacto con ustedes para con ustedes llegar al conjunto de la población en este momento, en esta etapa de la evolución de la pandemia en la ciudad, en el país y en el mundo. Fundamentalmente, Leonardo va a exponer la situación de la ciudad, la situación en relación también a cómo se está presentando la evolución del virus y por supuesto también a cómo se está desarrollando la tarea de vacunación. Pero queremos sobre todo hacer hincapié y quiero expresarles que si algo no tiene de casual el lugar es ese mensaje, transmitirle al conjunto de la población una vocación fundamental de cuidado de lo que hemos aprendido este año. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos incorporado en pautas de cuidado, es fundamental hacerlo valer ahora. Este es el momento en el que ese aprendizaje hay que ponerlo a la luz. Estamos en un momento de crecimiento de casos que tiene su matiz en relación a todavía un impacto no fuerte en la ocupación de camas, pero sí en la velocidad del crecimiento, los indicadores del R de casos, de la razón, de la incidencia. Pero entramos a las etapas del año más complejas. Y quiero marcar una diferencia con lo que sucedía el año pasado. El año pasado a esta altura todos estábamos en casa, hoy no estamos en casa y queremos defender esa situación que nos permite sostener la actividad económica, las clases de los chicos, las actividades recreativas deportivas. Para defender esto hay una medida fundamental, que es cumplir el protocolo de cuidado, sobre todo uno, que es el aire libre y la ventilación. Si algo hemos aprendido durante todo este año, es que este es un virus que se propaga más fácilmente en un lugar cerrado, sin ventilación, donde hay una persona que está contagiada, que puede ser sintomática o asintomática. Evidentemente, la concentración del aire cerrado alimenta la posibilidad de contagio de todos los que participan de este espacio. Si llueve, si ante una baja de temperatura cerramos las ventanas, cerramos los lugares, cerramos las puertas de los lugares, sea el lugar que sea un restaurante, un gimnasio, un auto, el transporte público o incluso nuestros domicilios, claramente la posibilidad de contagio es mayor. Entonces, hacemos esta conferencia de prensa acá, primero porque es un lugar donde se está trabajando en la cercanía del programa de vacunación, pero sobre todo para que vean que este es un modelo de lo que podemos hacer. Aire libre con cuidados. Hoy es un día muy agradable, si no lo fuera así estaríamos más abrigados, pero hay que hacer las cosas al aire libre, hay que ventilar. Ese es un mensaje que para nosotros hoy es decisivo, sobre todo en los meses que vienen. Ventilar en un colegio. Vamos a tomar medidas. Ayer estuvimos en contacto con las distintas asociaciones de gastronómicos, hoteleros, las federaciones deportivas, para exigir el cumplimiento de ese protocolo, para explicar la importancia que tiene hoy esa ventilación. Lo vamos a hacer además en el transporte público a partir de órdenes de servicio que le hemos trasladado a las empresas y a nuestra propia empresa para fijar algún mecanismo que trabe ventanillas, que no deje en manos del chofer la decisión. Tenemos que tener las ventanillas abiertas. Le planteamos lo mismo a los taxis, 2 centímetros abierta la ventanilla de un vehículo cambia absolutamente la situación que uno pueda tener en relación a la circulación del aire. Y queremos, y independientemente de las medidas que vamos a tomar, en ese sentido de refuerzo, de controles específicos sobre la ventilación, pedirle a toda la ciudadanía que controle eso, que no se quede en un lugar cerrado, que pida que la ventanilla se abra. Así como en su momento hemos aprendido a plantear que nadie fume y todos incorporamos que no se puede fumar en un lugar cerrado, así como hemos aprendido a usar el barbijo, y esto hay que intensificarlo, el barbijo es la otra medida, es decir, si yo tengo un barbijo sé que no voy a contagiar al otro y si el otro lo tiene no me va a contagiar a mí. Sea por favor activo en la idea de pedir la ventilación, en la idea de pedir que se abra una ventanilla. Si los lugares tienen ventana fija, que se abra una puerta. Si vamos a ver un partido de un deporte en un lugar cerrado, pedir que en el club se abra una puerta o se abra una ventanilla. Si
Si nosotros estamos, sobre todo en el cuidado de los chicos, defendiendo su actividad deportiva y su actividad de clases, que haya ventanas abiertas y en todo caso que la regulación de la calefacción de los lugares se dé con un poco más de abrigo. Las actividades al aire libre claramente tienen un riesgo de contagio mucho menor. Y nos parece que en este momento que se vuelve a hablar del número de casos, es muy importante no solo hablar de cómo crecen los casos, sino de lo que podemos hacer nosotros para que no crezcan, y fundamentalmente para que no tengamos una situación de un contagio evitable con una medida tan sencilla. Así como nos lavamos las manos y usamos el barbijo, ventilar, 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 y lo repetimos una vez más. Va a exponer Leo el panorama y después, por supuesto, con gusto estamos atentos a las preguntas. Sé que también habrá preguntas. Estamos con un operativo especial también en la terminal por la Semana Santa. Entendemos que ese es un lugar de mucho cuidado, donde también vamos a hacer hincapié, pero queríamos fundamentalmente, aprovechando este momento, plantear que esto debiera ser lo que ocurra en todos los lugares que podamos. Si nos tenemos que juntar, si nos tenemos que reunir, hagámoslo al aire libre. Y si la temperatura no es agradable, abriguémonos, pero sigamos al aire libre. Es un año particular, avanza la vacunación. La ciudad hoy tiene más de 100.000 personas ya vacunadas. Estamos entrando en ritmo de recepción de vacunas, como es de público conocimiento, más intenso. Queremos llegar y aspiramos a llegar al final del próximo mes y al inicio del mes de mayo con una cantidad de vacunación más alta, sobre todo con la población de riesgo cubierta, pero en el mientras tanto hay que cubrir ese tiempo cuidándonos para que los casos no crezcan en forma exponencial. Bueno, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Más cerca del micrófono. Bueno, vamos a comentar lo que venimos transitando, particularmente con una tendencia que se viene sosteniendo casi desde fines de enero. Es decir, nosotros tuvimos solo un descenso posterior a esa primera quincena de enero de 15 días y después las variables sanitarias en la ciudad empiezan a tener la tendencia que tiene el país y que tienen los países de Latinoamérica. Siempre decimos, si uno mira con un gran angular, ve Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil con situaciones complejas sanitarias, algunos inclusive con un porcentaje alto de vacunas, pero con otras dificultades en el tema del seguimiento de contactos, en todo lo que se plantea a veces como la vacuna como final de etapa y proceso relajatorio en términos de pandemia. La situación internacional también en otras regiones del mundo sigue siendo compleja y nosotros teníamos hace 2 meses atrás un RT menor de 1 y hoy es mayor de 1,10. Teníamos una razón, ese coeficiente del aumento de los 14 días posteriores a los 14 días últimos, menor de 1,20 y ahora es mayor, y la incidencia también llegamos a tener menor de 150 y ahora es mayor. Y si miramos en profundidad también nuestra positividad, es decir, la cantidad de test y los positivos, que son ese porcentaje que habitualmente, que veníamos en una tendencia de disminución, también vemos un incremento. Todo eso hace que justamente tengamos que ajustar, rever, profundizar todas las estrategias sanitarias al interior del sector salud en relación a la preparación del sistema, a potenciar todo lo que tiene que ver con el testeo lo más rápido posible, no dilatar la PCR, es decir, toda la organización del sector salud más la vacunación, que después vamos a dar también algunos números muy generales. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con las situaciones de riesgo alrededor de los viajes, las migraciones y escenarios de mayor riesgo. Nosotros sabemos que todo el reinicio de actividades que hoy tenemos son necesarias, pero necesitan esto que claramente lo planteaba Pablo en relación a cuidar y, a diferencia del año pasado, conocer mucho más los mecanismos de cuidado. Por eso el seguimiento de nuestros equipos al conjunto de personas que viajan, que regresan, buscar y investigar la cadena de contagios hace a la dimensión de que no tengamos crecimientos exponenciales. Estamos en una situación de un número de contagios altos, no ha incidido en el sistema de salud, pero que no incida en el sistema de salud no nos tiene que hacer
bajar los brazos en relación a la preocupación, porque no incidir en el sistema de salud tiene muchísimas explicaciones. Hay población joven, hay una situación de mayores cuidados, todo lo que sea contagios con el uso de la máscara facial, con la ventilación de los ambientes, tiene una menor carga viral. Hay un porcentaje de población que está vacunada ya, como bien decía Pablo, ese número que llega casi alrededor de un 25% de los adultos mayores vacunados con un proceso y un ritmo de vacunación que tiene otra dinámica. Están llegando, llegaron hoy, estamos vacunando en forma más continua y tratando de poder, digamos, completar toda la potencia que tienen los centros municipales de distrito, el Cine Lumière y el Politécnico San Martín, para poder llegar hasta 10.000 turnos semanales y avanzar en un proceso que nos llegue en las próximas 8 semanas a una población mucho mayor vacunada. Ese es el escenario sanitario que tenemos en la ciudad. Tenemos particularmente que salir también de esa situación que a veces nos tentamos de pensar o es la vacuna o son las medidas de cuidado. Es la vacuna y son las medidas de cuidado. Es entre todos, como lo hemos planteado, y es también con la colaboración de todos, porque ahora ya no un grupo de riesgo que no se cuida pone en riesgo a otros, sino también países que no controlan ponen en riesgo a otros países. Por eso, como lo decíamos al inicio, el fenómeno sanitario de la pandemia tiene que cuidarse con la colaboración de todos. Bueno, precisamente eso es lo que marca Leo. Si algo aprendimos también, en este virus todos somos responsables por el otro también. Particularmente de una facultad ligada a la salud es de donde uno menos lo espera. Yo, Daniel, que hay que tomar esos hechos, no solo para indignarse, que corresponde, sino para entender qué es lo que no hay que hacer. Y tiene mucho que ver también con lo que dice Leo. Nosotros hablamos de ventilar y del aire libre. Al aire libre cualquier cosa no. El aire libre es con barbijo, con distancia. Esto es algo que corresponde, donde podemos trabajar cuidándolos a ustedes y cuidándonos nosotros. Si hubiera música y estuviéramos bailando acá, no nos estaríamos cuidando nada, por más que estemos al aire libre. Acá, bueno, ahora nosotros estamos en un proceso de investigación, porque además es un lugar que nos atañe, pero, digo, más allá de las sanciones y de que todos los fines de semana nosotros integramos acciones de control sobre fiestas clandestinas, es decir, más allá de que uno permanentemente está sobre la falta de conducta, las violaciones a la conducta, también está claro cuál debería ser la regla general. Entonces nosotros al infractor, sanción. Si hay que intensificar controles o responsabilidades nuestras, control sobre esa responsabilidad. Pero el mensaje al conjunto de la población, porque eso también lo que decir, lo masivo nunca está en el que viola la ley, es lo más llamativo, pero lo masivo está en que nos descuidemos de bajar la ventanilla del auto, entremos a comer a un lugar y las ventanas no estén abiertas, o nos hagamos a la costumbre de que esto terminó. Entonces lo marco para que no se pierda el otro plano. Por supuesto, cada vez más intensidad de controles. Por supuesto también, y en esto lo digo, hay a veces hasta gente que cuestiona los cuidados, ¿no? Y hay un hartazgo de la población, pero todos sabemos también qué es lo que yo, como en esto me gusta ser claro, 9 de cada 10 lo entienden bien. Con 9 de cada 10 personas el trabajo es educativo, pedagógico, explicar, cuidar. Sobre el otro 10, controles y sanción, pero sobre el 90% restante, no relajarnos, y entender de que esto es largo, es cansador, pero que también nosotros hoy tenemos una situación en la ciudad que nos permite prácticamente tener el funcionamiento, venimos a decir, casi pleno de las actividades. Y lo que no queremos es retroceder, pues si no parece como un loop. Miren, no va a ser igual al año pasado nada. Eso también hay que decirlo, porque hemos aprendido, porque sabemos más cosas del virus, porque hay vacunas. Ahora, lo que sí es igual al año pasado es que esto sigue dependiendo de lo que hagamos un poco uno en relación al otro. Si yo no me pongo como una meta cuidar al de al lado, no se puede contra una pandemia luchar de a uno. Pero sí, no cambio de tema, está muy claro que ahí tiene que haber sanciones muy claras. Además, insisto, quiero decirlo, específicamente más tratándose de gente que comprende perfectamente lo que está haciendo, porque de los cuidados de una pandemia
Todos ya hemos aprendido un poco, pero la verdad que si alguien ha hecho un esfuerzo y sigue haciéndolo, es la primera línea de los equipos de salud. Y que bueno, que eso no se entienda en quienes aspiran a estar en esa línea, bueno, claramente es para preocuparnos. Quería preguntar qué explicación encuentra de por qué están subiendo tanto los casos ahora. No hubo actitudes más irresponsables que en el verano. En el verano no teníamos este nivel de contagio. ¿Es la ventilación el punto? Y preguntarle si creen que el reinicio de clases tuvo alguna incidencia en la disparada de casos. Bueno, nosotros tenemos, primero, dentro de todo este funcionamiento habitual, actividades que son de mayor riesgo. Y en ese sentido, el regreso de viajes, cada vez que vemos y hacemos el seguimiento de viajes de estudio, vemos situaciones que tienen que ver con el transporte, cuando vuelven, situaciones en el viaje en avión, que nos llevan a cada persona que aparece con un caso y que no hizo todo lo que se tenía que hacer, alrededor de ese caso aparecen más casos confirmados. Y ese es el número que hoy tenemos. No es un crecimiento exponencial, no estamos en una circulación masiva y persistente, pero el escenario del país sigue teniendo estas curvas y nosotros tenemos una amplia conectividad. El reinicio de casi todas las actividades, y cuando miramos en profundidad el ascenso, nosotros tuvimos un número de adolescentes importantes que creció. Hay un fenómeno que puede actuar, y ahí entramos en escenarios de probables, sin hacer una asociación lineal, pero la vacuna no es el final de la pandemia en ninguno de los países. Fíjense la situación de Chile, es una situación con alta cobertura de vacunación y sin embargo con una alta tasa de contagios, y ahí puede haber muchas hipótesis. Se puede tener el equipamiento, se puede tener la tecnología, pero si no se sigue, no se rastrea y no se bloquean contagios por fuera de ese sector que está vacunado, la situación puede ser compleja y ellos tienen un crecimiento exponencial. Nosotros estamos en un amesetamiento alto, pero con un RT que viene teniendo hace más de un mes más de uno. Eso significa que alrededor de un caso estamos contagiando a otros. Eso significa que alrededor de un caso no estamos cuidándonos como nos podríamos haber cuidado, porque se puede evitar tener más casos si hacemos las cosas simples que ya aprendimos, que no es tanto limpiarnos los zapatos, utilizar el alcohol cada 5 minutos. Es lo que decía Pablo, ventilar, ventilación cruzada, estar a veces en lugares que no son simpáticos cuando son húmedos o hace más frío, pero priorizar los lugares al aire libre, a 2 metros de distancia y con el uso correcto del barbijo. No lo atraviesa ningún virus que haya mutado, ninguna de las 4 cepas. El reinicio de clases necesita fundamentalmente una rigurosa vigilancia epidemiológica, articulación entre el Ministerio de Educación, Salud, para que cada caso se pueda llegar rápido e intervenir en el curso, intervenir en el grado, intervenir en el turno o intervenir en la escuela. Hemos tenido situaciones que no han puesto en crisis la actividad, que necesitan el máximo de comunicación, porque es muy importante. A la actividad escolar la cuidamos también según lo que hagamos en Semana Santa, porque si los papás y los chicos si se cuidan en estos 4 días, vamos a cuidar la actividad escolar del lunes y martes cuando vayamos a la escuela. No es solo una actividad de responsabilidad del docente y del preceptor y del portero, es una actividad que la cuidamos si nos cuidamos entre todos, sobre todo lo que hacemos antes. Yo quiero hacer un agregado en esto. Hoy tuvimos, creo que Maxi estabas en la terminal, un dispositivo de control sobre la gente que viaja, y hemos detectado febriles. Una persona que tiene fiebre no tiene que viajar. O sea, también en esto, nosotros hacemos el control, y se verificó el control y lo evitamos. Pero sinceramente alguien que tiene fiebre, y hoy tenemos un montón de lugares para tomarnos la fiebre, y bueno, tome la actitud de no viajar. Yo entiendo que uno tiene planificado algo, pero esa planificación le puede arruinar todo el viaje y a lo mejor una complicación de salud a la familia. Y sobre todo lo que decía Leonardo, que nos importa destacar esto. Los chicos el año pasado a esta altura no tenían ninguna actividad. No iban a la escuela, no tenían actividad deportiva, no tenían actividades, estaban en sus casas. Eso va a implicar, obviamente, que teniendo actividades surjan casos. Como también va a implicar que tengamos casos de otras patologías comunes. Y eso es lo que yo quiero remarcar, que también a nosotros nos hace estar muy atentos, porque nosotros tuvimos un pico en octubre con casi 50% de ocupación COVID.
Hoy estamos alrededor del 10, 11, 12%. Pero hay mucha más presencia de otras patologías que el año pasado no había. Entonces, no es que tenemos la situación del año pasado que teníamos prácticamente la atención concentrada en la espera del COVID. Entonces un chico se puede enfermar de COVID y se puede enfermar de gripe, se puede enfermar en la escuela o se puede enfermar el mismo chico que cumple la burbuja en la escuela, pero sale y se junta en la puerta con los compañeros o hace deporte a la tarde con otra burbuja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos explicar? El reanudar las actividades necesariamente nos obliga a respetar más los protocolos, porque a diferencia del año pasado no recurrimos a la decisión de quedarnos en casa. Entonces, ese es el punto que más nos interesa marcar. Como en lo masivo estamos afuera y estamos participando de las actividades, hay que cuidar mucho masivamente los espacios de ventilación, de distancia y de uso de cubreboca que nos permita sostener esas actividades abiertas, porque insisto, ya no vamos a tener un sistema de atención de salud prácticamente con gran parte dedicado al COVID, sino que hay otras patologías que vamos a ver que obviamente también tienen que ver con la época del año, y eso es lo que te quería agregar, Maxi, que se inicia siempre en el otoño y en el invierno, crecen las patologías asociadas al cambio de clima, alergias, patologías respiratorias, y estamos entrando en esa fecha y por eso la atención. Doctor, preguntarle, usted recién mencionaba que la velocidad del contagio depende, por un lado, la capacidad que tenemos todos de cuidarnos y también por la responsabilidad que puedan adoptar o no los países vecinos. Y en ese sentido, un caso que preocupa es Brasil, teniendo en cuenta sobre todo la nueva cepa. ¿Cómo observan esto? ¿Qué medidas se estudian, se analizan para controlar esa situación, sobre todo considerando el intercambio permanente que hay entre Brasil y Argentina? Y después, ¿qué medidas se van a tomar para lo que va a ser el regreso de la gente que ha viajado para Semana Santa? Bueno, la situación sanitaria de Brasil preocupa por el aumento de contagios y justamente por el cambio y la aparición de otras cepas. Ahí, cuando aparecen estos escenarios, se complementan las definiciones del cuidado con restricciones, y todo lo que tuvo que ver primero con desalentar y después la restricción a viajar y de viajes internacionales son el eje fundamental que puede hacer que cuide. Después, la situación de Brasil y el escenario tiene una complejidad de un país que asumió procesos de negación con respecto a esta enfermedad y multiplicación y eventos que también habrá que analizar en profundidad para no depositar solo en la mutación del virus el número de contagios, porque los eventos sociales, los carnavales y toda la situación que provocó esa complejidad que tiene ese país hace que también se da el aumento de contagios, que no es un fenómeno natural.